Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Archivos Tétricos. El día de hoy les traigo un caso de investigación. Esta vez es el de un hombre que tenía una afección genética y que en su infancia y juventud sufrió muchos golpes que, según dicen, todo esto le afectó. Por estas razones, este hombre desencadenó un sinfín de problemas, los cuales hicieron que cometiera los crímenes que el día de hoy les vengo a hablar. Bueno, sin más detalles, comencemos. Su nombre era Robert Joe Long, más conocido se dio a conocer con el nombre de Bobby Long. Este hombre nació el 14 de octubre de 1953 en Kenova, esto es en Virginia, Estados Unidos. Su familia era muy disfuncional, sus padres peleaban demasiado, hasta que terminaron por separarse y él se quedó con su madre Lowella. Allí decidieron mudarse a Florida y comenzar una nueva vida. A medida que pasaba el tiempo, Bobby empezó a desarrollar una ira en contra de su madre. Se dice que esto fue a raíz de que ella empezó a trabajar en un local como camarera. Allí debía colocarse ropa muy ajustada y pequeña, y esto hacía sentir muy incómodo a Bobby. Él y su madre dormían juntos. Esto fue durante bastante tiempo hasta que ella empezó a llevar a sus amantes a la habitación. Allí tenían relaciones estando Bobby en la misma cama. Esto empezó a que sus rabias fueran más altas en contra de ella. Además de esto, siempre los hombres la cortejaban y su madre pensaba que eran simples celos infantiles. Pero Bobby se sentía ignorado ya que ya no era el centro de atención de su madre. Además de estos encuentros que le hacían dar rabias, también está una vez en la que casi se ahoga. Ellos estaban en el mar y él se metió al mar y mientras su madre estaba coqueteando con un hombre, él se estaba ahogando. Cada día se iban distanciando más y más hasta que su relación se deterioró por completo. Cuando Bobby entró en la adolescencia, él empezó a sentirse atraído por su madre, ya que como dije anteriormente, ella usaba trajes cortos, él le hacía despertar cierto deseo, y esto le hacía dar muchísima más rabia. Además, como dije anteriormente, cuando dije la intro, él presentaba una afección. Esta es una afección genética llamada el síndrome de Klinefelter. Este es un síndrome que los hombres nacen con un cromosoma X adicional, lo que hizo que a Bobby le crecieran los pechos y que se le desarrollara. Esto causó que le hicieran bullying y que se burlaran de él en todo momento. Después de un tiempo, de unos añitos, pudieron extirpárselo, pero sus secuelas psicológicas ya estaban presentes. Por otra parte, se conoce que Bobby sufrió demasiados accidentes y se dice que todos estos accidentes le pudieron causar un daño cerebral. Bobby se cayó del columpio en varias ocasiones, casi pierde un ojo, fue atropellado y además tenía una malformación por una ortodoncia que le hicieron mal. Se dice que todo esto lo llevó a que tuviera problemas que desencadenaron a un sinfín de delitos que le contaré más adelantico. Bueno, siguiendo con su juventud, Bobby tuvo su primera relación. Esto fue con Cindy Brown. Ella era una joven que estudió con él desde el colegio. Su relación marchó muy bien, llegando así a casarse en 1974. Ellos tuvieron 2 hijos y se cuenta que él era muy cariñoso con Cindy. La trataba muy bien, le daba cariño y atención. Lamentablemente la personalidad de Bobby fue cambiando a medida que pasaba el tiempo. A los 2 meses del matrimonio, Bobby tuvo un fuerte accidente. Él iba manejando una moto y un carro lo impactó haciendo que volara a unos 30 metros de distancia. Esto hizo que Bobby tuviera daños irreparables, cambiando su personalidad. Este hombre empezó a tener hipersexualidad, esto es, un aumento en querer tener relaciones de tipo sexual. Bobby se volvió incontrolable, tanto así que debía darse autoplacer varias veces al día mientras se estaba recuperando en el hospital. Bueno, cuando se recuperó del accidente, ya en la casa, él empezó a maltratar a su esposa Cindy. Él exigía que tuvieran relaciones constantemente y la única manera de él llegar al éxtasis era maltratando a su esposa. Él la amarraba a la cama y la estrangulaba. Y además de esto, él empezó a tener fantasías sexuales tanto con sus familiares como con sus amigas, en donde se imaginaba teniendo relaciones y en donde las humillaba. Cindy no había dejado a su esposo por los hijos, pero esto cambió la última vez que él la maltrató. La maltrató tanto que fue llevada al hospital. Cuando ella regresó a casa, agarró una escopeta y se dirigió a la cama donde se encontraba Bobby.
Cuando él vio esto, él se burlaba de ella y le decía: hazlo, adelante, pero no tienes agallas. Ella finalmente no pudo hacerlo y decidió irse. Ella se mudó a Tampa junto con sus hijos y allí comenzó una nueva vida. Bueno, de allí, pues él quedó solo y tuvo la libertad que quería para empezar sus ataques. Y aquí es donde comenzamos con los hechos. Bobby se convirtió en un depredador sexual. Él se la pasaba revisando los anuncios de ventas de inmuebles y en donde los contactos eran mujeres. Allí él llamaba y decía que quería verse e iba a la casa como un cliente. Allí, cuando sabía que la mujer estaba sola, abusaba de ella y luego la robaba. Fueron tantos los crímenes que este hombre cometió de esa manera que fue apodado como el violador de los anuncios clasificados. Tanto así que llegó a agredir alrededor de 50 mujeres. En 1983 él fue detenido por un abuso, pero le hicieron un nuevo juicio y quedó así en libertad. Y así comenzó su nuevo estilo de crimen. Él empezó a frecuentar una zona donde estaban las trabajadoras sexuales. Ahí esta zona era llamada el strip. Allí empezó a crecer más su odio contra las mujeres, llegando así que cada 2 semanas este hombre empezó a asesinar. Su modus operandi o su modo de asesinar era acercarse a la mujer, haciéndole creer que necesitaba de sus servicios. Cuando ella se montaba en el carro, él la llevaba hasta su casa, hasta la casa de él, y allí las ataba, las torturaba, abusaba y finalmente las asesinaba para que no lo delatara. Su primera víctima fue Lana Long. Ella era una joven de tan solo 20 años. Ella trabajaba como stripper en un bar. Él la dejó abandonada en plena calle. La encontraron desnuda, boca abajo y con las piernas completamente abiertas. Tenía las manos atadas y una cuerda alrededor del cuello. Su causa de muerte fue estrangulamiento. Cuando los investigadores llegaron al lugar, pudieron encontrar 2 pruebas claves. Una de ellas era una fibra roja que se encontraba en el cuerpo de la víctima y la otra era una huella de neumáticos. Su segunda víctima fue Michelle Sims. Ella tenía 22 años y había participado en certámenes de belleza en California. Al momento de los hechos, ella trabajaba como recepcionista en una sala de masajes. Esta mujer apareció desnuda y también fue amarrada. Y también se le encontraron las huellas de neumático y la fibra de la lana roja. Pero a diferencia de la primera víctima, este hombre degolló a Michelle. Aquí la policía ya empezó a pensar de que se trataba de un doble homicidio, pero cuando empezó a salir los crímenes por las noticias, él decidió cambiar su técnica para no ser descubierto. Su tercera víctima fue Elizabeth Loudenbach. Ella tenía 22 años de edad y era una operaria de ensamblaje en una fábrica de Odessa. Él la dejó en un descampado sin ninguna atadura y completamente vestida. Su cuarta víctima fue Vicky Elliott. Esta mujer tenía 21 años de edad y trabajaba en una cafetería. Con ella dejó unas tijeras y fue encontrada en un destapado. Su quinta víctima fue Chanel Williams. Ella era una mujer de raza negra, tenía tan solo 18 años de edad y era una trabajadora sexual. Ella había llegado apenas hace un mes a esa ciudad. Él la asesinó disparándole en la nuca. Su sexta víctima fue Karen Disfried. Ella tenía 28 años de edad. Ella era una adicta y tenía una hija. Ella era trabajadora sexual y hacía esto para poder comprar su vicio. Su séptima víctima fue Kimberly Hobbs. Ella tenía 22 años de edad y la dejó en una zanja. Su causa de muerte también fue estrangulamiento. Lo que Bobby no sabía es que en todas las víctimas él había dejado la fibra roja y también las marcas del neumático. Pero aún teniendo estas pistas, todavía no se podía identificar quién era el asesino. Todo esto dio un cambio, un giro, con Lisa McBee. Ella tenía 17 años de edad y gracias a esta joven se pudo dar con este asesino en serie. Esto sucedió el 3 de noviembre alrededor de las 2 de la mañana.
Ella terminó el turno en su trabajo y se dirigía a la casa de su abuela en bicicleta, cuando dice que vio un carro que se detuvo al lado del camino. Ella siguió pedaleando cuando sintió que alguien la agarró por la espalda. Ella iba a gritar cuando este hombre la amenazó con una pistola. Él la llevó al carro, allí la obligó a desnudarse y a taparse los ojos con una venda. Y ella empezó a visualizar todo lo que podía ver, ya que cuando Bobby la iba a vendar, ella colocó su mandíbula de cierta manera que hizo que cuando se relajara, se abriera un pequeño orificio en la venda. Ella empezó a detallar el carro, vio que tenía alfombras rojas y se dio cuenta a dónde la llevaban. Ella contó los pasos desde que la bajó del carro hasta que la ingresó a la casa. También se fijó que él era robusto, tenía cicatrices de varicela, bigote, cabello corto estilo militar y que era grande. Ella se encargó de dejar sus huellas en todos los objetos que más pudo. Cuando llegaron a la casa, pidió ir al baño y dejó huellas en el espejo y en todo lo que pudo tocar. Este hombre la secuestró durante 26 horas. La abusó en todo este tiempo. Y después de varios abusos, Bobby se detuvo y decidió lavarle el cabello. Ella al ver esto le preguntó que por qué lo hacía, así que Bobby le empezó a decir que tuvo un matrimonio muy difícil y feo. Así que él odiaba a las mujeres. Lisa al ver este momento aprovechó para decirle que ella podía ser su novia. Y le dijo, escucha, es lamentable cómo nos conocimos, pero puedo ser tu novia. Podría cuidar de ti y nadie tiene que saberlo. Aprovechando el momento, le inventó a Bobby que ella era hija única y que tenía un padre muy enfermo que necesitaba de sus cuidados. Y así logró convencer a Bobby que la dejara libre. Esta joven con su astucia e inteligencia le agrandaron el corazón a Bobby. Bueno, eso y que no era trabajadora sexual. Esto hizo que Bobby la dejara libre. Después de 26 horas de tortura, cerca de las 4 de la mañana, él le dijo que bajara del carro con los ojos tapados y que no se quitara la venda después de unos minutos más tarde. Le dijo que le dijera a su padre enfermo que él fue la única razón de que la dejara viva. Cuando Lisa escuchó que se alejaba el carro, decidió quitarse la venda y salir corriendo lo más rápido que podía, ya que creía que Bobby podría arrepentirse y buscarla. Cuando ella llegó a casa, su abuela y el novio de su abuela no le creyeron en absolutamente nada. Así que como ella no quería contar la supuesta verdad, la golpearon durante 5 horas y como no dijo nada más, decidieron llamar a la policía. Cuando la policía llegó, ellas tampoco le creyeron. Así que la trasladaron a la comisaría y allí un detective la escuchó y decidió creerle. Lisa le empezó a proporcionar a todos los detalles específicos que recordaba acerca de su secuestrador y también del lugar donde la habían retenido. Empezó a describir el carro y cuando llegó a las alfombras rojas, el detective inmediatamente recordó los casos de asesinatos que habían estado pasando durante estos meses. Lisa describió el carro y el tipo de carro, que era un Magnum, y cuando colocaron cuáles eran los dueños de este tipo de carros, ella reconoció inmediatamente a Bobby. Lamentablemente, en el transcurso de ese tiempo, Bobby asesinó a 2 mujeres más. Ellas son Virginia Lee Johnson, de 18 años de edad. Para su familia fue muy desgarrador, ya que hacía poco tiempo que habían perdido a otra hija en un accidente. La otra víctima fue Kimberly Swan, de 21 años de edad. Ella era bailarina, pero quería cambiar su vida. A las 2 mujeres las estranguló. Y estos asesinatos fueron con una semana de diferencia, dejando así las mismas pistas que en los crímenes anteriores: la figura roja y la huella de neumático. Ya teniendo las pruebas suficientes en contra de Bobby, tanto el carro como las fibras rojas que estaban en todas sus víctimas, decidieron arrestarlo. Fue el 16 de noviembre de 1984, luego de seguir su carro durante alrededor de unas 30 horas, que la policía lo pudo arrestar. Esto fue en un cine en Tampa. Él no se opuso ni se resistió, pero no quería confesar. Después de presionarlo durante varias horas, él por fin decidió hablar. Habló de los asesinatos de Lisa y del por qué la había dejado libre. Además, también habló de sus más de 50 abusos. Bobby colaboró bastante hasta que llegó a indicar en un mapa dónde estaban 2 de sus víctimas, ya que no habían sido encontradas.
Le dijo: «Supongo que me has pillado. Sí, las he asesinado. A todas las del periódico las asesiné yo». Esto lo dijo con una sonrisa. Para el 24 de septiembre de 1985, él fue acusado y condenado a 26 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad. Además de esto, tuvo otras 7 cadenas perpetuas más, pero estas con un cumplimiento mínimo de 25 años. Por el crimen de Michelle Sims, fue sentenciado a muerte. Bobby permaneció 34 años en el corredor de la muerte, en donde dio entrevistas y allí dio varias declaraciones. Él dijo que no se sentía orgulloso de lo que había hecho, pero culpó a las víctimas de su terrible final. Él también comentó que estaba enfermo y que no era un asesino como todos los del corredor en donde se encontraba. El 23 de mayo del año 2019 fue su ejecución, en donde se presentaron varias personas y una de esas era Lisa. Ella quería ser la primera persona que él viera, ya que estaba allí para representar a todas las víctimas que él había asesinado. Ella enumeró a todas las víctimas y al final le dio las gracias. Le dijo que lo perdonaba y que ahora se sentía libre. Durante el discurso de Lisa, Bobby nunca abrió los ojos y tampoco lo hizo cuando le estaban colocando la inyección letal. Él falleció sin decir ni una sola palabra. Murió a las 6:55 de la mañana a los 65 años de edad. Y bueno, muchachos, así termina el caso de hoy. El caso de este hombre que se dice que por problemas del cromosoma además que tenía y a raíz de los múltiples golpes que le sucedieron alrededor de su infancia y adolescencia, hicieron que se desataran en una rabia hacia las mujeres y a tener esta hipersexualidad que tenía. La verdad no sé si se llegara a comprobar si por los golpes y por su afección se puede llegar a ser un asesino serial y a tener este tipo de comportamientos tan raros, además de cometer todo este poco de crímenes que realizó. Y bueno, si tienen algo por decir acerca de este caso, lo pueden colocar en la cajita de comentarios. Y una vez más, muchísimas gracias por escucharme. Si les gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el siguiente video.